Ya estamos con Iván Campuzano, aquí en el estudio, en el plató de Periodista Digital, con quien vamos a hablar a continuación de la inflación, que ya se ha confirmado, inflación dos dígitos, 10,2% de inflación, 5,5% de inflación subyacente, datos que ponen de manifiesto que, bueno, que Pedro Sánchez está mintiendo una vez más en el Congreso, en ese debate sobre el Estado de la Nación. Iván, ¿cómo estás, economista? Muy buenas tardes, Hugo. Pues la verdad es que sí, ya vemos como Pedro Sánchez nos miente a todos los españoles de una forma totalmente descarada, la desesperada. Y yo creo que ya pocos o ningún español es capaz de creerle con esos datos económicos. Vemos una inflación ya confirmada del 10,2%. Son los últimos datos fiables del INE, puesto que hemos visto como de una manera totalmente torticera ha decidido prescindir del presidente de la institución. Y bueno, a lo mejor acabamos viendo un Tezanos, ¿no? Que vemos un presidente del INE pues escribiendo un libro sobre él. No sería de extrañar, pero la realidad es incluso más sangrante, porque la inflación al final no deja de ser la media del consumo de muchos productos que tenemos los españoles, y en este caso acabamos viendo cómo hay, por ejemplo, los carburantes, hemos visto una subida de casi del 40%, mientras que, por ejemplo, pues los alimentos o cosas de las cuales no podemos escapar del consumo más básico está en torno al 13 y el 20% de subida, mientras que los españoles pues no vemos ni como nuestro salario sube un 13%, ni como nuestras expectativas de mejora salarial llegan hasta ahí. Realmente el titular es que somos un 10%, 10,2 concretamente por ciento, más pobres que el año pasado. Efectivamente. Bueno, que el año pasado y que históricamente, porque es un dato histórico de inflación. Es decir, es que eso es lo que marca. Y sobre todo, lo que más llama la atención y lo que creo que es más preocupante es la inflación subyacente, que elimina la volatilidad, ¿no?, de los productos energéticos, la volatilidad de los alimentos sin elaborar. Es decir, que nos dice exactamente cuánto más pobres somos. 5,5%. Efectivamente. De hecho, esa es la inflación que se traslada más allá de lo que es la energía y más allá de los alimentos. Aunque yo siempre he considerado que la inflación subyacente está muy bien, pero que la realidad, lo que no podemos escapar, todos podemos escapar de comprarnos un coche, un ordenador, podemos dejar de ir al cine, pero lo que no podemos escapar es ni de la energía, que todos la necesitamos, ni del comer, que yo creo que es un vicio difícilmente eliminable. Entonces, yo creo que al final, pues la realidad es que somos no solamente un 5,5 en media general, sino un 10,2% más pobres. Y de hecho, yo creo que al final esto va a acabar repercutiendo no solamente ni en el corto ni en el medio plazo, sino que esto ha venido para quedarse. Por lo tanto, ni Pedro Sánchez nos da soluciones, ni este gobierno está siendo efectivo para combatirlos. Pedro Sánchez sí que dio soluciones. Nos dijo que la culpa es de Putin y Zelensky, que la culpa es de los empresarios que son muy avariciosos, que la culpa es de la crisis pandémica, es decir, es de todo el mundo menos del gobierno. Entonces, yo sinceramente, si el gobierno nunca tiene culpa de nada, entonces yo no sé para qué tenemos un gobierno en España. Porque, es decir, es que cae de cajón que algo de culpa, algo, aunque sea mínimo, algo de culpa tiene que tener el gobierno, pero Pedro Sánchez dice que no. Y en resumen, las mentiras de Sánchez y las medidas que ha propuesto pues son más impuestos. Es increíble que estando en récord de recaudación, que habiendo recaudado ya todo lo previsto para este año, estamos en superávit, es decir, ya todo lo que se podía recaudar ya se recaudó. Bueno, pues aún así, en vez de bajar el deflactar el IRPF, en vez de bajar el IVA, en vez de bajar los impuestos, por tanto, pues más impuestos. Y no solamente más impuestos, sino que encima siempre se ha negado a bajarlos. Todos hemos de recordar el famoso IVA de las mascarillas, que Europa no lo permitía, pues toma que lo pudo bajar. Todos también recordamos que durante la pandemia es el único gobierno de toda Europa que ha decidido subir impuestos mientras el resto lo bajaban. Es el único gobierno que ha tardado meses en aplicar medidas contra la subida de los carburantes, mientras había otros países que, en cuanto ya vieron solamente la posibilidad de la subida de la energía, decidieron bajarlos. Y ahora mismo pues lo que ha propuesto son no solamente medidas estéticas, una reducción de los transportes, una beca de 100 euros, como si realmente eso supusiera una solución para los españoles. La verdad es que ahora mismo la gente lo está pasando mal, y aquella gente que se podía, por ejemplo, acoger a esas medidas del escudo social que tanto nos vendió Podemos, que era la solución, la panacea, pues bien, de las 800.000 personas que en teoría iban a acogerse a la renta mínima vital, que era para esos españoles que no podían llegar a final de mes, pues tan solo han podido solicitar los 100.000. ¿Por qué solamente han podido solicitar los 100.000 personas? ¿Qué pasa? Las 700.000 personas que pensaban que existían no existen, o simplemente han puesto medidas burocráticas de por medio para que la gente no pudiera acceder. Los fondos europeos han ejecutado un 5% solamente. Es decir, es increíble que tengamos fondos europeos a nuestra disposición, a disposición de España, para que en teoría llegue a la economía real. No solamente no está llegando evidentemente a la economía real, sino que además se ha ejecutado una mínima parte de esos fondos europeos. Y no solamente se ha ejecutado una mínima parte de esos fondos europeos, lo cual es una auténtica vergüenza de cara a este gobierno, porque es la mayor ayuda de la historia de la Unión Europea
a España y en concreto un país de la Unión Europea. Todos hablamos de que tenemos grandes problemas de productividad, que tenemos unos problemas con los sueldos. Bien, toda esa ayuda venía a solucionar esto. ¿Por qué no ha llegado estas ayudas? Pero no solamente por qué no se han ejecutado estas ayudas, sino ese 5%, los empresarios, la gente de la calle, no han visto cómo han llegado. Entonces, realmente es un 0%. Nos tienen a todos engañados. Que cuando una medida no llega a la calle, no llega al ciudadano, no llega a la pyme, no llega al ciudadano, entonces eso no es una ayuda. Eso es un papel que alguien ha dicho que se ha gastado en algo. Pero la realidad es que todos, al final, que somos los que vamos a acabar pagando esta deuda, porque este dinero no viene de gratis, sino que hay que devolverlo, vemos cómo estamos pagando una deuda sobre algo que al final no nos hemos visto beneficiados de ello. Vamos a hablar ahora en términos prácticos, es decir, esto que nos están haciendo pues desde el gobierno, con esos más de 1.200 asesores que tiene. Es increíble que con tanta gente ahí pensando, pues no sean capaces de dar con la tecla, de dar soluciones, porque todo lo que ha puesto encima de la mesa, pues no ha funcionado. Me estoy refiriendo a la isla energética, lo único que ha conseguido es subir más la factura de la luz. Me estoy refiriendo a la bonificación de 20 céntimos, lo único que ha conseguido es que las gasolineras pues tuvieran que subir los precios. Claro, es decir, que son pequeñas y medianas empresas, también las gasolineras, no pueden adelantar ese pastizal que lo obligaba el gobierno. Es evidente que tenían que subir precios. Todo eso acaba repercutiendo negativamente, por supuesto, en los españoles. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden implantar en España? Pues mira, lo primero de todo, que hay dentro de esas ayudas del programa europeo de ayudas, pues una clara función era la digitalización de la administración pública. ¿Por qué tenemos que presentar 5.000 papeles? ¿Cuánto cuesta que nos atiendan en una ventanilla la administración pública? ¿Por qué yo no puedo subir mi declaración de la renta de una manera fácil y sencilla? ¿Por qué cada trámite burocrático, cada vez que tengo que pedir un papel a la administración, tardo semanas y luego semanas en que me respondan? ¿Por qué no puede ser más inmediato? Yo creo que hay graves ineficiencias en la administración pública que nos están costando a los españoles nada más y nada menos, según un informe de la AIREF, 60.000 millones de euros. Y sin embargo el gobierno lo que quiere es subirle 2.500 millones de euros a las eléctricas en este país. Pues hombre, en vez de subir los impuestos en este país, que al final nos acabar repercutiendo esos 2.500 millones a todos los españoles, y el que piense lo contrario es otro engaña, recórtese un poquito de esa grasa que le sobra a la administración. Claro. Bueno, desde luego podemos dar datos también, es decir, la administración, o mejor dicho, los gastos superfluos, los gastos que por tanto no inciden en el bienestar, en la mejora de la vida de los españoles, pues lo cifran en más de 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros de gastos que de eliminarlos no perjudicarían en absoluto la vida de los españoles, son gastos superfluos. No solamente, aumentémoslo, que hemos visto el récord de ministerios mayor de la historia, hemos visto un viaje en Falcon hace una semana de las ministras del Ministerio de Igualdad a coste de todos los españoles, 100.000 euros. Sí. Solamente el viaje, que no sabemos ni cuántos han dejado en hoteles. Cifran más. Ni cuántos han dejado en hoteles ni demás. Y no es por el gasto, porque al final un ministerio, como es lógico, y una Secretaría de Estado tiene una actividad. El problema está en el momento en el cual se está haciendo y el gasto y la justificación. Que no hay justificación alguna. Efectivamente. O sea, si me dices, bueno, Irene Montero va a Estados Unidos y va a conseguir una inversión millonaria en España o va a estar en reuniones con tal, oye, que se gaste 500, no 200.000, 500.000 en Falcon si quiere. Pero si va, a Estados Unidos, por cierto, muy antimilitaristas, pero se marcha en un avión del Ejército del Aire, desde una base militar que es Torrejón de Ardoz, y aterriza en otra base militar. Y son muy antimilitaristas, dicen, increíble. Pero aún así es que no ha conseguido nada. Es que no ha hecho nada por y para el bienestar de los españoles. Han sido unas vacaciones totalmente pagadas por parte del erario público. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema está en que al final lo que estamos gastando en el día de hoy, al día de mañana hay que pagarlo. O sea, el dinero nunca es gratis. Y todo español que nos esté escuchando lo entenderá. Al final, cuando uno tiene una deuda con el banco, le va a tocar pagarla. Y si es más grande, le va a tocar pagar no solamente más dinero por el principal, sino por los intereses. Y los intereses de la deuda española, que yo creo que es un dato muy importante, son cerca de 30.000 millones de euros al año. Por poner un dato, 30.000 millones de euros al año es 3 veces el gasto de la sanidad madrileña. Sí. Bueno, y a ver qué ocurre en la economía. Desde luego, yo creo que el futuro es negro, como lo estamos viendo, y ya empezamos a hablar de recesión. Ya no es tanto esta inflación, que es en lo que estamos, a pesar de que intenten silenciarlo o negarlo, pero la OCDE ya habla de esta inflación, y el siguiente paso es la recesión. El siguiente paso ya es entrar en números ya negativos, en retroceder, en recesión. Pero la recesión al final, como dice la escuela austríaca, es la forma que tiene el mercado de equilibrar toda esa juerga, todo ese despilfarro de inversión de dinero
que está llevando a cabo los bancos centrales. Y en este caso, fiesta hemos tenido para rato. En Totalmente. España no hemos visto un año en el cual Pedro Sánchez no aumente el déficit público, y al final, por mucho que haya aumentado la recaudación, que estamos en un récord histórico de más de 100.000 millones de euros ya que lleva recaudados este gobierno, pues no acabamos de ver dónde acaba el techo, dónde empiezan los recortes, pero no recortes en los servicios fundamentales. Vuelvo a incidir, estamos gastando 60.000 millones de euros al año, que simplemente con el recorte, no digo los 60.000 millones, tan solo de la mitad podríamos dejar de tener ese déficit que tenemos. Podríamos contratar más sanitarios que tienen los contratos precarios, que ahora mismo hacen mucha falta en los hospitales. Podríamos terminar de pagar esas carreteras que muchas veces ya planteaba el gobierno que quería poner en un globo sonda que nos iban a cobrar por utilizar las carreteras. O sea, cuando las estamos pagando con nuestros impuestos, cuando tenemos la mayor carga y mayor presión fiscal de toda Europa. Oiga, haga no solamente recaude más, que es lo más sencillo, porque es solamente subir un porcentaje, sino utilice el gasto de una manera eficiente, que al final este dinero lo ponen las familias y lo ponemos todos. Iván Campuzano, un placer, muchas gracias.